¿Alguna vez has notado que últimamente el número 6 a 7 parece estar en todas partes? No se trata solo de imprimir. Aparece discretamente casi como un susurro, pero con una insistencia que llama la atención. La gente comenta, bromea, repite como si fuera un código secreto que todos entienden sin necesidad de dar explicaciones. Pero, ¿y si hay algo más profundo detrás de esta simple combinación? Lo que parece una moda pasajera puede esconder un significado que va mucho más allá de lo obvio. Para quienes están en sintonía con lo espiritual, esta secuencia no es una mera coincidencia. Existe una gran diferencia entre cómo lo percibe la mayoría de las personas y cómo lo experimentan quienes tienen una mayor sensibilidad. Y esta diferencia es más importante de lo que piensas. Después de todo, hay infinitas combinaciones numéricas, pero esta destaca. 6 seguido de 7 es algo que todo el mundo ha visto innumerables veces, de forma natural y sin esfuerzo. Tiene ritmo, es sencillo, entra en la mente sin resistencia. Es precisamente esta facilidad la que hace que se propague tan rápidamente. Pero eso es solo la superficie. Detrás de la aparente simplicidad, hay capas sorprendentes que la mayoría ignora. Hay algo sutil, casi imperceptible, en la forma en que este patrón se manifiesta una vez que empiezas a notarlo. No es algo dramático, sino una suave interrupción, como si tu atención se desviara por un momento sin que tú lo pidieras. No requiere concentración, pero te atrae. Y eso es precisamente lo que hace que todo sea tan intrigante. Rompe el flujo. Estás sumido en tus pensamientos, navegando o charlando, y de repente tu mente se fija en ello. Esa pequeña pausa es poderosa. Interrumpe el automatismo de la vida cotidiana. Por supuesto, esto no tiene por qué ser negativo o manipulador. Podría ser simplemente una broma, algo ligero, divertido, que te saque del piloto automático y haga sonreír a tu cerebro sin motivo alguno. Para algunos, es solo una curiosidad pasajera. Para otros, sin embargo, se convierte en una marca mental, un punto al que la conciencia regresa sin saber exactamente por qué. Y esta diferencia es reveladora. Lo que interrumpe tu mente a menudo muestra lo que está dispuesta a percibir. No aceptar, no creer, sino simplemente notar. Este patrón no impone ideas, crea pausas. Y en un mundo que no se detiene, incluso una breve interrupción puede parecer extrañamente significativa o, tal vez, deliciosamente tonta. Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Algunos símbolos están claramente definidos, significan algo o no significan nada. Pero hay un tercer espacio poco explorado, donde las cosas parecen intencionadas sin ser explicadas. El 6 a 7 vive exactamente en ese lugar. No es un mensaje, no es lo suficientemente aleatorio como para ignorarlo, ni lo suficientemente definido como para ser descifrado. Esta tensión es la que le da peso. La mente se cierne sobre ello, esperando una respuesta que nunca llega, y esta espera genera curiosidad. La curiosidad espiritual, en particular, comienza no con la creencia, sino con la fricción. La mente se abre incluso antes de comprender. Y eso es lo que está pasando aquí. Las personas no se sienten atraídas por el 6 a 7 porque sepan lo que significa, sino porque sienten que podría significar algo, sin que sea un requisito. Es poderoso. Llama la atención sin forzar una interpretación. Es por eso que símbolos como este se difunden tan fácilmente entre quienes ya cuestionan patrones, significados y direcciones. No porque busquen respuestas, sino porque se sienten cómodos viviendo con incertidumbre. Un significado casi tangible es más atractivo que un significado fijo porque deja espacio para la intuición, no para la imposición. Y es en este lugar donde reside la verdadera intriga, no en las conclusiones, no en las explicaciones, sino en este espacio silencioso donde la conciencia permanece alerta, la curiosidad sigue viva y nada es forzado. Para la mayoría, símbolos como este pasan desapercibidos o se olvidan pronto. Se dan cuenta, tal vez sonríen y siguen adelante. Pero para aquellos con una sensibilidad espiritual más refinada, la experiencia puede ser muy diferente. No en el sentido de peligro, sino de un peso psicológico más intenso. La diferencia no está en el símbolo en sí, sino en cómo lo recibe la mente. Cuando algo se repite sin ofrecer una explicación, se crea una presión sutil debajo de la superficie. El cerebro está programado para resolver, categorizar, cerrar ciclos. Cuando fracasa, esta tensión no resuelta permanece, no lo suficientemente alta como para alarmar,
pero sí lo suficientemente persistente como para sentirla. De ahí proviene la incomodidad, no porque algo esté mal, sino porque algo permanece abierto. Para aquellos que son más perceptivos, más introvertidos o más sensibles a los patrones, esta repetición puede resultar extrañamente invasiva. No requiere creencia, pero ocupa espacio. Y a la mente no le gusta ocupar espacio sin contexto. Por eso algunos se sienten inquietos mientras otros se divierten. El humor permite la distancia, la conciencia invita a la cercanía. Aquí hay una distinción importante que a menudo pasa desapercibida: la tensión no es sinónimo de amenaza. El malestar no significa que esté sucediendo algo negativo. Simplemente indica que la mente está lidiando con algo que no puede implementar de inmediato. Como dice un viejo proverbio, la mente resiste lo que no puede concluir. Y cuando la resistencia y la curiosidad se encuentran, el resultado es la fricción. Este es el aspecto de la sensibilidad espiritual del que menos se habla. Ver un patrón no siempre trae paz o elevación. A veces significa sentir la presión de un significado no resuelto con más intensidad que otras. Pero hay una manera más profunda de ver esto, que elimina el miedo y lo reemplaza con conciencia. En lugar de preguntar qué significa el símbolo, es más revelador preguntar por qué este patrón repetitivo emerge en la atención humana. En las tradiciones espirituales, la repetición nunca se ha visto como una coincidencia. Se entiende como una señal de que algo aún no se ha procesado completamente, no se ha ignorado, no se ha rechazado, simplemente se ha dejado abierto. Un ciclo espiritual no es un castigo ni una advertencia. Es como una lección que reaparece de diferentes formas hasta que finalmente cobra sentido. La apariencia cambia, el momento cambia, pero la tensión subyacente sigue siendo la misma. Es por eso que la humanidad retoma los mismos temas a través de generaciones, culturas e incluso modas pasajeras. La superficie parece nueva, pero el núcleo sigue sin resolverse. Cuando algo reaparece sin explicación, a menudo refleja un estado colectivo de casi llegamos. No perdido, no despierto, sino suspendido. La mente percibe movimiento sin dirección, progreso sin finalización. Este estado de suspensión es incómodo, pero también fértil. Aquí es donde la conciencia se agudiza porque no tiene una respuesta en la que confiar. Hay aquí una verdad tácita que a menudo se ignora: la repetición no requiere creencia. Ella exige atención. Analizan lo que no está claro, lo comparten precisamente porque no lo está. Esta brecha no es un defecto, es una invitación. Una invitación a la mente a llenar el vacío con sus propias suposiciones, recuerdos o deseos. Y es entonces cuando el símbolo deja de ser solo palabras y se convierte en algo vivo, que respira a través de la atención de quien lo repite. Lo que pocos se dan cuenta es que esta dinámica no es nueva. Siempre ha existido, pero nunca a tal velocidad. Antes las ideas necesitaban tiempo para madurar, para ser digeridas, cuestionadas, refinadas. Hoy en día, se propagan incluso antes de que tengan forma. Y lo más fascinante es que aún así, siguen trabajando. Porque lo que importa no es la solidez del concepto, sino la voluntad de la gente de darle un lugar en su mente. La repetición no requiere coherencia, solo requiere que se note algo, aunque sea por un segundo más de lo habitual. Y es en ese segundo extra que sucede todo. Porque es allí, en la pausa casi imperceptible, donde se expande la conciencia. No porque hayas encontrado una respuesta, sino porque permitiste que la pregunta existiera sin prisas. Cuando algo se repite sin explicación, la mente tiene dos opciones: ignorarlo o dejar que resuene. Y quien elige el eco incluso sin saber por qué está, de hecho, entrenando una nueva forma de observar. No se trata de comprender, sino de permitir que lo incomprensible exista sin ser domesticado. Hay una belleza tranquila en ello. La mayoría de las personas buscan significado como quien busca un objeto perdido, con urgencia, con frustración, como si la respuesta estuviera escondida en alguna parte y todo lo que tuvieran que hacer fuera encontrarla. Pero lo que esta repetición nos muestra es que el significado no está oculto. Se está creando momento a momento a través de la atención que le prestamos. No es un tesoro por descubrir, sino un proceso por vivir. Y cuando finalmente entendemos esto, algo cambia. Dejamos de ser buscadores de respuestas y nos convertimos en observadores del misterio. Esto no significa que debamos aceptarlo todo pasivamente. Al contrario,
es precisamente cuando dejamos de exigir explicaciones inmediatas que podemos ver con mayor claridad. Porque las prisas distorsionan. Nos hace confundir familiaridad con verdad, repetición con significado y persistencia con importancia. Pero cuando nos permitimos observar sin juzgar, sin etiquetar, sin intentar encajar lo que no encaja, sucede algo sorprendente, el símbolo pierde su poder de perturbarnos. No porque haya dejado de existir, sino porque ya no necesitamos que signifique algo específico. Y ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Porque en el fondo lo que nos molesta no es la falta de respuestas, sino la resistencia a aceptar que algunas preguntas no fueron pedidas para ser respondidas. Existen para recordarnos que la mente humana no es solo un instrumento de resolución, sino también un espacio para la contemplación. Y cuando nos permitimos habitar este espacio, aunque sea por breves momentos, algo se alinea. No es una gran idea ni una revelación dramática. Es algo más sutil, la sensación de que por primera vez miramos el mundo no como alguien que busca algo, sino como alguien que ya lo ha encontrado, no en una respuesta, sino en la capacidad de cuestionarse a sí mismo. Ser tomado en serio. Hay una sabiduría en la ligereza que la gravedad no puede alcanzar. Cuando algo nos hace reír sin motivo aparente, o cuando una idea absurda corre como la pólvora, no es casualidad. Es porque en ese instante la mente colectiva encontró una salida, una manera de decir, esto también es real, pero no tiene por qué ser pesado. Lo que parece frívolo es a menudo la forma más honesta de afrontar lo que no se puede explicar. La seriedad exige respuestas, lo absurdo, solo la voluntad de no tomarte a ti mismo demasiado en serio. Y ahí es precisamente cuando algo se revela. No como una verdad ya hecha, sino como una invitación, y si el significado no está en las cosas, sino en la forma en que nos relacionamos con ellas. Un chiste que se vuelve viral, un meme que se repite, un símbolo que aparece de la nada y desaparece el mismo día, todos son pequeños rituales de dejarse ir. No requieren fe, no piden adhesión, solo un segundo de atención compartida. Y en ese segundo algo se mueve. No es que el mundo se haya vuelto más superficial. Es solo que se ha vuelto más fluido. Las ideas ya no necesitan décadas para difundirse, viajan a la velocidad del pensamiento, ligeros como el viento, porque no cargan con el peso de las certezas. Y paradójicamente es esta ligereza la que los hace tan poderosos. Cuando nada es definitivo, todo se puede reinventar. Cuando nada requiere compromiso, todo se puede experimentar. El absurdo no es lo opuesto a la profundidad, es para ella el camino más corto porque disuelve las capas de rigidez que nos impiden ver lo obvio. Hay una antigua historia sobre un maestro zen que, cuando se le preguntó sobre el significado de la vida, respondió levantando un dedo. Sus discípulos pasaron años intentando descifrar el gesto, hasta que un día, uno de ellos, exasperado, preguntó ¿pero qué significa esto? Luego el maestro se cortó el dedo. El discípulo entendió. No había nada que entender. La lección no estaba en el símbolo, sino en el acto de dejar de lado la necesidad de símbolos. Esta es la ironía que impregna todo esto. Cuanto más buscamos significado, más se nos escapa. Pero cuando dejamos de mirar, cuando dejamos que las cosas sean como son, sin exigir que carguen con el peso de nuestras preguntas, emerge por sí sola. No como respuesta, sino como alivio. Como el momento en el que te das cuenta de que ya no necesitas descifrar el mundo, porque ya está ahí sucediendo, y tú eres parte de él. Y por eso, al final, los símbolos más duraderos no son los que resisten el paso del tiempo, sino los que nos enseñan a dejarlos ir. No desaparecen porque hayan perdido su significado, desaparecen porque cumplieron su papel. Como una ola que rompe en la playa y desaparece en la arena, dejando solo el recuerdo de que el mar sigue ahí. Lo que queda no es el símbolo, sino la conciencia de que nunca fue el punto. El punto siempre ha sido la atención que le damos y la libertad de retirarla cuando sea el momento adecuado. Entonces, cuando surja la siguiente idea, cuando el siguiente patrón se forme y se disuelva como el humo, no intentes reprimirlo. Mirar. No como alguien que busca una verdad, sino como alguien que ya sabe que la verdad no está en las cosas, sino en el espacio entre ellas. En el silencio que viene después. En la risa que se escapa cuando nos damos cuenta de que en el fondo siempre lo supimos. Y que quizás el único significado que realmente importa es el que creamos con el simple hecho de estar aquí, prestando atención, sin apresurarnos a llegar a ninguna parte. No es necesario que sea profundo, ni cargado, ni intenso.
A veces la mente crece no mediante la revelación sino mediante el alivio. Y en este sentido, lo que parece sin sentido puede resultar profundamente útil. Cuando las personas se unen en torno a lo absurdo, crean una conexión sin dogmas. Nadie necesita estar de acuerdo. Nadie necesita creerlo. Solo participa. Y esta participación compartida importa más que el símbolo en sí. Recuerda lo que es estar presentes juntos, sin pelear por significados. Sí, puede molestar a las almas más sensibles. Esa es la verdad incómoda, pero se transforma cuando la comprendes. El lado oscuro aquí no es el peligro, es el malestar, no es miedo, es una curiosidad inquieta. Quizás la diferencia esté entre ser secuestrado por un patrón y simplemente notarlo. Hay algo fundamental en estos momentos. Apartan la conciencia del análisis constante y la devuelven a la experiencia. En lugar de preguntar, ¿qué significa esto?, la gente pregunta, ¿cómo me hace sentir esto? ¿Es gracioso? ¿Es extraño? ¿Es curiosamente satisfactorio? Este cambio es poderoso. Suaviza los límites de un mundo que a menudo parece demasiado serio, demasiado urgente, demasiado pesado. Quizás esté aquí para recordarnos que la conciencia no se expande únicamente a través del sufrimiento o la iluminación. A veces crece a través del juego, de la ligereza, de la libertad de implicarse sin necesidad de sacarle valor a todo. Pero también puede revelar donde pensamos demasiado, donde nos quedamos atrapados en bucles. Quizás incluso rompa los procesos mentales que mencioné antes. Todo depende de quién eres. Cuando la mente deja de perseguir el significado, este tiene espacio para llegar. El absurdo crea este espacio. Le da a la conciencia la libertad de moverse naturalmente en lugar de verse obligada a sacar conclusiones. Aunque al final no signifique nada, que nada sirva para algo. Hace que la gente se detenga, sonría y se pregunte aunque sea por un momento. Y para algunos, esta pausa es más transformadora que cualquier explicación. Si has llegado hasta aquí, gracias por tu atención. Si te gusta lo que ves y quieres seguir siguiéndote, considera suscribirte. Tu apoyo es muy importante. Y si quieres, comparte tus experiencias o reflexiones en los comentarios. Hasta la próxima, cuídate y quédate para ver más contenido como este.